¿Qué tal? Les saluda Carlos Toledo. Esta noche reiniciamos en Canal 33 nuestro ciclo de programas de debate político. Hoy analizaremos la participación de los salvadoreños en las últimas elecciones y en qué porcentaje participan los jóvenes en este proceso democrático. También están a tiempo los partidos para formar alianzas y sus candidatos para inscribirse en el proceso electoral. Y los llamados hermanos lejanos, salvadoreños en el exterior, votarán en números masivos. ¿Qué tan efectivo es el voto residencial en el país? En el estudio nos acompañarán el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, y el magistrado Fernando Argüello Telles. Con ellos conversaremos de estos y otros temas de interés de la ciudadanía. Bienvenidos a Debate Político. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes. Esta noche reanudamos un clásico de Canal 33, Debate Político. Un programa con derechos exclusivos, donde por supuesto damos el banderillazo de salida de todos los debates a nivel nacional, para que usted se forme su propio criterio. Vamos a conocer cómo está la organización de un evento, una fiesta cívica, donde los salvadoreños el próximo 2 de febrero vamos a elegir al próximo presidente. Vamos a conocer acá todas las propuestas de los diferentes candidatos políticos para que usted se forme su propio criterio. Acá es importante la participación de usted, por lo cual le invitamos a entrar en interacción con este programa. Síganos en Twitter como @debate33 y en Facebook nos encuentran como Debate Político 33. También pueden grabar desde ya sus preguntas en YouTube para nuestros invitados y se las haremos llegar. Solo envíenos el link para descargarlo desde su cuenta de YouTube. Bueno, esta noche analizaremos el proceso que nos llevará a las elecciones presidenciales del 2014. Conozcamos de qué se trata a continuación gracias a nuestro compañero Julio Rodríguez. Dos hechos importantes para el máximo tribunal electoral en las elecciones del 2 de febrero del 2014 son: uno, la afluencia de miles de nuevos votantes, y dos, el hecho de que por primera vez en la historia nacional electoral, los salvadoreños en el exterior emitirán su voto. Hay 81.820 jóvenes que no lo tramitaron, pudiéndolo tramitar. Las cuentas del Tribunal Supremo Electoral para lograr una mayor participación de los jóvenes en las elecciones presidenciales del 2014 no dieron los resultados esperados. En el padrón electoral, en el que se esperaba que 80.000 jóvenes se inscribieran, solo lo hicieron un poco más de 9.000. Quiere decir que tenemos 70.713 jóvenes que no se enrolaron de manera extraordinaria. Nos están dando tal vez alguna respuesta a los jóvenes. Para mí solo participar en elecciones no me es suficiente para satisfacer mis expectativas de modo de vida. El tribunal hace un mea culpa de lo que pudo haber pasado. ¿Por qué los jóvenes se niegan a ejercer el derecho al sufragio? Pudiendo decidir un ganador si se toma en cuenta que el presidente Funes solo superó a su adversario por 64.000 votos. Los jóvenes están desencantados en una primera fase con el sistema democrático. Y una vez que tengamos una respuesta de ellos, tenemos que analizar los diferentes ingredientes del mismo sistema democrático. La deuda del Tribunal Electoral no solo es la de los jóvenes, sino también la expectativa que tiene de que un poco más de 10.000 salvadoreños viviendo fuera del país voten por primera vez vía correo. Debe ser un proceso que nos dé certeza de que la persona hará uso de ese material que se le va a entregar. Xiomara Leiva, la jefe del registro electoral, ya está mandando las cartas para notificarle a los compatriotas que en el 2014 podrán votar. Estimado compatriota, el nombre de él, que ya ha sido aceptado, en qué fecha fue aceptado, cuál es su número de seguridad
y todo lo que le decimos, si su DUI va a vencer ante la elección para que lo renueven, pero él ya está inscrito en el registro electoral. Tanto el voto joven como el voto en el exterior son dos grandes retos para el colegio electoral. Y aunque la expectativa es mucha, los funcionarios están conscientes que todos los resultados apuntan a que no se logrará más allá del 50% de participación. Y bueno, esta nota precisamente nos sirve de contexto para dar inicio a un programa de debate político. Saludamos rápidamente a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña Eugenio Chicas, magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Agüello Telles, también magistrado de este ente contralor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Gracias, presidente. Mucho gusto, Sergio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Arrancamos con una pregunta para conocer un poquito de cómo se está llevando a cabo hoy por hoy toda la organización. Presidente, sabemos que se han tenido una cantidad de valladares en el transcurso de la organización de este evento cívico democrático el próximo 2 de febrero en nuestro país. Hablamos de presupuesto, hablamos de diferentes criterios. ¿Cómo se está saliendo adelante? ¿Se han respetado los tiempos, magistrado? Efectivamente, Sergio, un evento electoral como un evento presidencial de esta naturaleza atrae mucha atención política en el país. Sin embargo, debo decirte que este es un evento sencillo, administrativa y logísticamente. Más bien, una contienda presidencial resume mucho interés político, mucha confrontación política, pero administrativa y logísticamente es muy sencillo. Es más bien una elección legislativa y municipal la que reviste mucha más complejidad para el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, nosotros tenemos básicamente 3 instrumentos de navegación para un plan de esta naturaleza. Lo primero es el Plan General Electoral, que orienta los tiempos, los temas, las licitaciones, todas las acciones del tribunal. El segundo tiene que ver con el calendario, que ubica los tiempos legales y administrativos. Y en tercer lugar, tenemos el presupuesto. Con el Plan General, con el calendario y el presupuesto son los 3 instrumentos de navegación que nos permiten, y estamos muy en tiempo, desarrollando cada una de las acciones de las que depende la próxima elección. En vista de que no todo el mundo está familiarizado con cómo funciona un proceso electoral, ¿por qué esta elección es más sencilla en términos logísticos y administrativos si lo comparamos con una elección legislativa, magistrado? Efectivamente, por quienes compiten. En una elección presidencial como esta, por ejemplo, hoy por hoy tenemos 5 contendientes tenemos en este momento. De los 5 contendientes, 3 han alcanzado un ranking más destacado en la opinión pública. Pero bien, es cuestión de que comience el fervor de la campaña para ver cómo se desempeña eso. En una elección legislativa y municipal, por ejemplo, en eso son más de 3.000 candidaturas las que están en juego para poder asegurar la competencia en una elección legislativa y municipal. O sea, son más de 3.000 candidaturas las que van en juego en una elección legislativa y municipal. Eso es muy complejo porque hablamos en este caso de, a nivel municipal, 262 circunscripciones electorales. A nivel legislativo, tenemos 14 circunscripciones electorales. En una elección presidencial es apenas una circunscripción la que está en juego. Por lo tanto, la logística, la administración, todos los aspectos tecnológicos son más sencillos en una elección presidencial. Ok, magistrado Telles, el pasado 5 de agosto se cerró el padrón electoral para que los ciudadanos pudieran definitivamente poderse inscribir en este listado para los próximos comicios electorales. ¿Con cuántos ciudadanos aptos para participar en las próximas elecciones se cuenta hasta este momento? El padrón quedó cerrado con 4.679.069 ciudadanos que van a poder ejercer su voto en las próximas elecciones del 2 de febrero. Ahora, también se están haciendo gestiones hoy por hoy, según hemos entendido, y obviamente en Teleprensa hemos dado a conocer de que se le dé la posibilidad de ampliación a aquellas personas connacionales, puntualmente porque es la moción de este ente colegiado para poder tener un decreto que por parte de la Asamblea Legislativa que amplía esto, a diferencia de algunos partidos políticos que quieren que también se les dé la oportunidad a los salvadoreños residentes en nuestro país. Sí, efectivamente la propuesta que se ha hecho
para la Asamblea Legislativa de parte del organismo colegiado es exclusivamente para los votantes desde el exterior y para un sector muy puntual, Sergio, de los votantes desde el exterior, y son aquellos que ya habían realizado sus trámites de DUI y que por algún motivo pues hubo algunos retrasos administrativos en la obtención del mismo, pero de que ellos ya habían realizado la solicitud. Entonces el panorama de crecimiento podría andar alrededor de 10.000 posibles votantes que se incluirían nuevamente en el padrón para poder votar en las próximas elecciones. Bueno, rápidamente vamos a ver, ahora que estamos hablando de los votantes, cómo estuviese o cómo está distribuido el padrón electoral por género. Vamos a verlo en estos momentos en pantalla. Ahí lo tenemos. Mujeres son 2.613.000, representan el 52,7%. Hombres son 2.347.000, representa esto un 47,3% del padrón electoral. Vamos ahora a ver cómo está el padrón cuando se trata de las edades. Ahí lo tenemos. Los jóvenes entre 18 y 25 años representan el 30,7% y los adultos de 26 años en adelante representan el 69,3%. Teniendo esto en mente, magistrado, un par de preguntas me asaltan y es la primera. ¿Votan más las mujeres que los hombres en este país? ¿Votan más los jóvenes que los adultos en este país? Hay varias estadísticas interesantes en este tema. Las mujeres votan más, no solo ocupan un lugar preponderante en el registro electoral, son mayoría, o sea, como tú dabas el dato, 52.7%, y los hombres somos menos en ocupar ese espacio en el padrón. Las mujeres también votan más. Los jóvenes, sin embargo, por ejemplo, en los datos del último evento electoral del 2012, teníamos en el padrón un poco más de 1.400.000 y algo de jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. De ellos votaron 625.000 y un poquito. O sea, votó el 44,13% del registro electoral. ¿Eso qué significa? Que si lo comparamos con todas las edades que participaron en la elección, que fue un poco más del 56%, solo ese dato nos indica que los jóvenes votan menos que el común del resto de edades dentro del padrón y registro electoral. 56% la generalidad y los jóvenes de 18 a 29 años, 44,13%. ¿Tenemos algún estudio que nos diga, o ustedes han indagado sobre las razones por las cuales las mujeres votan en general en mayores números, si es que no estamos atendiendo únicamente a la cantidad de mujeres que hay, y en general porque los jóvenes también votan menos? Básicamente las mujeres votan más porque son más dentro del registro electoral, principalmente. En el caso de los jóvenes, yo creo que hace falta más estudios para poder determinar cuáles son las razones de la escasa participación política de los jóvenes. Eso no solo es un fenómeno privativo de El Salvador. Desde la Unión Interamericana de Organismos Electorales analizamos que ese fenómeno es propio de América Latina, los jóvenes votan poco. Incluso recientemente Argentina, en esta última elección que fueron las primarias, para tratar de motivar el voto joven, abrió un capítulo muy interesante, y es que ha permitido que los jóvenes voten voluntariamente desde los 16 años. Argentina, Brasil, Nicaragua son países donde ya los jóvenes por ley votan desde los 16 años, de 16, 17, etcétera, solo que en el caso de Argentina, de 18 años en adelante, es obligatorio el voto. Entonces, ese ha sido un mecanismo que pretende estimular la participación de los jóvenes. Yo creo que nosotros como sociedad, no solo el Estado, las instituciones de la sociedad civil, en El Salvador, por ejemplo, INJUVE, Miguel Pereira viene desarrollando un trabajo extraordinario para tratar de ampliar esos rangos de motivación y participación, y las organizaciones de jóvenes desde la sociedad civil también están preocupados
en elevar esos grados de participación. Ahora, usted ya lo mencionaba, magistrado, hablemos del voto joven. Le voy a presentar acá un gráfico para que obviamente nosotros conozcamos a cabalidad. Parte de los números del registro electoral son 9.687 que cumplirán 18 años hasta el 1 de febrero del 2014. Por supuesto, la fuente es el Tribunal Supremo Electoral. Magistrado Argüello Telles, a mí me llama poderosamente la atención cuando veíamos un decreto transitorio para que los jóvenes pudieran sacar esta especie legal y emitir el sufragio en los próximos comicios electorales. Pero de un número aproximado de 80.000 y fracción, solo 9.000 y fracción de jóvenes lo sacaron. La primera pregunta que me asalta a mí poderosamente es, ¿qué pasó en todo esto? Efectivamente, el tema es que hay alrededor de 86.000 jóvenes que cumplían años entre el 6 de agosto y el 2 de febrero. Ese es el margen que estaba trabajándose dentro del tribunal y que se le iban a ir entregando al día siguiente de que cumplieran los años cada uno de los jóvenes. El sector estábamos analizando de ver cómo podíamos llegar a acercarnos a ellos de la mejor manera posible, porque como decía el magistrado Chicas, no es un fenómeno exclusivo de El Salvador, tampoco es un fenómeno que sea puntual de estas elecciones, sino que se ha venido repitiendo constantemente. Ahora, entonces, debo de preguntarle yo en este tema, porque ciertamente se han escrito muchísimos editoriales sobre esta situación. ¿Qué ha pasado? ¿Ha fallado la organización? Y se lo digo con mucho respeto del Tribunal Supremo Electoral, ¿o han fallado la clase política en este país para transmitirles todas aquellas bondades de un evento de esta envergadura a los jóvenes y poderlos incentivar a que vayan a votar? Mire, yo creo que ese tema tenemos que llevarlo incluso a los colegios. Tenemos que empezar a trabajar este tema de incentivar a la juventud a conocer realmente cuál es la importancia de las elecciones desde pequeños. No es un tema que lo vamos a meter en cuestión de 2 o 3 meses, que podría durar una campaña, sino que es algo que necesitamos hacerlo permanentemente. Por parte del tribunal hubo un buen desempeño, nos preocupa mucho y de tal manera adoptamos las medidas correspondientes de diversas maneras. Una fue la forma normal de tratar el tema, que es a través de la vía de publicidad. A través de la publicidad, pues se hizo el llamado a los jóvenes, tratando de buscar campañas que llamaran la atención al joven, que les acercara pues el mensaje que estábamos tratando de llevar a que sacaran su DUI. ¿Cuánta plata se invirtió en publicidad? Estamos hablando de $100,000 aproximadamente, lo que estábamos pronosticando para esta etapa de los jóvenes. Además de eso, magistrado Telles, una pregunta. Tengo entendido, como parte de todos estos proyectos que tenía el Tribunal Supremo Electoral, se presentó la moción del DUI fácil. ¿En qué consistía? ¿Y efectivamente fue buena, fue eficiente? Mire, yo creo que es una moción que yo presenté a organismo colegiado de DUI fácil. ¿En qué consiste? El DUI fácil consiste en, si los jóvenes no se acercan a los DUI centros, ¿cómo hacemos? Y la idea es, nosotros acerquémonos a ellos y llevémoslos a los DUI centros. Entonces se pusieron a disposición de la juventud en los colegios diversas unidades móviles del Tribunal Supremo Electoral para que pudiéramos llevarlos a ellos, ¿verdad?, como parte de nuestras actividades, y poder pues facilitarles la tramitación. En esto hubo un buen apoyo de lo que es el RNPN, ¿verdad?, de lo que es la empresa Mühlbauer, que es la que emite los DUIs, la cual pues facilitó muchísimo lo que es la tramitología para los muchachos. Ahora, ¿está usted satisfecho con los resultados o hay algunas otras ideas ya sobre el tapete que se están proponiendo para incrementar esa participación de los jóvenes? Solo se lo voy a poner así. 9.752 jóvenes son los que se duizaron de ese universo de los 86.000. De esos 9.752, 2.485 fueron a través de la iniciativa DUI Fácil, es decir, estamos hablando de un 25%. Me siento satisfecho como un plan piloto. Yo creo que se puede mejorar y más allá de eso, yo creo que sería importante tratarlo de llevar no solo para ese pequeño plazo, margen que es 2 meses antes de los periodos correspondientes, sino que se realice constantemente, año con año.
Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial acá en Debate Político. Al regresar, mucho más que queremos compartir con ustedes esta noche. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su sintonía. Magistrado, terminamos la idea del voto joven, por favor. Sí, claro. Estábamos hablando de la iniciativa DUI Fácil, que la idea pues es que no sea solo puntual, sino que podamos hacerla, por ejemplo, una vez al mes, una semana de cada mes, poder visitar a los centros de estudio y poder transportar a los jóvenes. Yo creo que así podríamos lograr un esfuerzo muy importante. Eso es por un lado. El otro que te quería comentar es que los magistrados nos hemos estado movilizando a diversos centros escolares también para incentivar a la juventud, tratarles de llevar este mensaje en el campo, pues no a través de una pantalla de televisión, sino que personalmente tú a tú. Yo creo que también da buenos resultados. Yo creo que eso lo vamos a continuar haciendo de aquí a las elecciones y es una gran manera que creo yo que nos ha funcionado y hay que seguirla con fuerza. Ok, magnífico. Ya lo habíamos dicho, acá es muy importante para nosotros su opinión, lo que usted esta noche quiere trasladarle a nuestros invitados. Para eso nos trasladamos hasta el otro lado del estudio donde se encuentra Carlos Toledo para darnos a conocer todo lo que usted piensa en las diferentes redes sociales. Bueno, gracias Sergio. Una vez más vamos a tratar de leer lo que está acá en las redes sociales, en nuestro Twitter, que es @debate33. Vamos a empezar con Ninrod Benítez. Dice, en la práctica real de las elecciones hay una gran abstinencia para ir a votar porque aún no se ve, ¿por qué aún no se ve que el TSE actúe en ese tema? Nos dice. Luego nos dice Juan Carlos, no soy partícipe de no votar. En caso de no estar conforme, me parece mejor expresión votar de manera nula. Luego nos comenta Nancy Hernández, tanta inversión en los procesos electorales sin ningún resultado positivo. También nos comenta Alejandra Rovira, solo denos una razón, solo una, para votar por una partidocracia corrupta, que ya parecen gemelos siameses. Nos pregunta también Ninrod, una pregunta, ¿por qué como TSE no hacen uso de estadísticas para identificar el porqué de la desidia de obtener el DUI de parte de los jóvenes? Es una mezcla de las preguntas que tenemos para los magistrados, Sergio. Así que vuelvo contigo. Ok, bueno, vamos a conocer obviamente cuáles son las impresiones de los magistrados, pero antes vamos a conocer el sondeo, parte de lo que se ha obtenido por parte de la población salvadoreña en torno al tema que discutimos esta noche acá en Debate Político. Veámoslo. ¿Votará usted en las próximas elecciones? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es importante que sobre todo los jóvenes participemos en la política y en las decisiones importantes del país. Sí. ¿Por qué? Pues es un derecho que debemos ejercer y un deber a la vez. Sí. ¿Por qué? Yo pienso que todavía si votamos es como una forma de ejercer nuestro derecho. ¿Qué la motiva a votar? Quizás que todavía creo que todavía las cosas pueden cambiar. No. ¿Por qué? Porque no me parecen los candidatos. ¿Qué la motiva a votar? Mi deber como ciudadana. Porque hay que hacerlo y también hay que decidir quién va a gobernar el país. Sí. ¿Por qué? Porque es el futuro del país el que depende de mi votación. ¿Qué lo motiva a votar? Pues defender nuestros derechos y deberes, tanto como de los jóvenes, pues eso. Bueno, esta es la impresión de la ciudadanía, voto joven. Los jóvenes no son el futuro de este país, son el presente. Ya Carlos Toledo le daba lectura a los diferentes mensajes que usted nos enviaba por las redes sociales que ya conoce. Magistrados, sus impresiones. Inicio con usted, presidente, porque obviamente ya vio usted las posiciones de los jóvenes, de los ciudadanos, de los cuales fueron consultados por las cámaras de Canal 33. Bueno, me parece que ha sido interesante la diferencia que hay en la opinión en las redes sociales y la opinión directa que ustedes recogen como canal de las opiniones ciudadanas de jóvenes en la calle. Es interesante, yo creo que definitivamente en el país
necesitamos trabajar por encontrar mejores métodos para trabajar con la juventud. Yo admiro el trabajo de organizaciones que actualmente desarrollan el propósito de incentivar a los jóvenes. Me refiero a Jóvenes en Acción Política, Censura Cero, Vota Joven, Medio Lleno. Hay distintas organizaciones de jóvenes que están librando esa batalla desde la sociedad civil por motivar la voluntad de participar de los jóvenes. Nosotros como tribunal venimos trabajando de cerca con el RNPN, y el RNPN, el Registro Nacional de Personas Naturales, viene trabajando en la propuesta de un documento de identidad para los menores de edad y para los adolescentes en general. ¿De qué servirá un documento como esto en el futuro? Eso va a servir para que podamos identificar con tiempo cuáles son los y las jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad. Esto es una experiencia exitosa que ya viene desarrollando Costa Rica, Panamá y otros países, o sea, un documento de identificación juvenil. Otro de los elementos importantes en esto es desarrollar una campaña de manera permanente. Este creo que es un tema que nosotros debemos de revisar junto a la Asamblea Legislativa, porque creo que el método de motivar a los jóvenes solo cuando viene una campaña electoral es muy limitado. Yo creo que el tribunal, las instituciones del Estado, tenemos la responsabilidad de manera permanente de incentivar esa participación política de los jóvenes. Ahora, yo debo interrumpirlo, magistrado, porque es importante que nosotros lo digamos acá. En Teleprensa pudimos ver todos los salvadoreños que estaban completamente desolados los duicentros para que los jóvenes llegaran a sacar este documento. Más facilidades que Canal 33 para poder ver debate político, lo que ustedes les han dado a los jóvenes, completamente gratis, donde han diseminado, sobre todo en territorio nacional, estas oficinas. Sin embargo, va a ser muy difícil, y se lo tengo que preguntar a los dos, que ustedes con campañas muy agresivas puedan contrarrestar lo que los jóvenes están viendo. Diputados cambiándose de un partido político a otro, acusaciones de compra de voluntades. ¿Qué se puede hacer? Y es una pregunta bien puntual que los salvadoreños están realizando ya en línea, como Tribunal Supremo Electoral, para poder contrarrestar lo que a la clase política les corresponde hacer. Hay tareas que nos corresponden como tribunal y las hemos asumido. Por ejemplo, el 15,000 tramitaron su DUI 106,000. O sea que nos falta que 209,000, que ya son jóvenes viejos, que por alguna razón no se han acercado a tramitar su DUI, en ellos podríamos decir hay jóvenes que hayan migrado, es posible. Habrá jóvenes que probablemente hayan sido víctimas de la vorágine de seguridad que ha vivido el país, o estén enrolados en pandillas, pero los números son insuficientes. Por lo tanto, creo que necesitamos hacer esfuerzos permanentes para motivar a esa juventud, no solamente de votar, no, sino también de incorporarla a la actividad educativa, económica y social del país. Ahora, quiero añadir algo a la pregunta de Sergio. Habiendo vivido 15 años en Estados Unidos, sé que habían ciertas estrategias que utilizaban compañías privadas para llegar a los jóvenes, en este caso para que adquirieran tarjetas de crédito. Y era básicamente la estrategia de llegar hasta donde ellos se encontraban, en las universidades, en los centros de estudios. ¿No sería factible en un momento dado que en conjunto con el RNPN, el TCE, llevara una especie de duicentros móviles hacia los centros universitarios y a los centros escolares para ser más fácil? Porque sabemos que desafortunadamente en este momento nuestra juventud padece de cierta apatía. Efectivamente, y la respuesta es categóricamente sí, se puede. Hay formas que el RNPN podría tener duicentros móviles, entiendo yo de que ya tiene tecnología al respecto y que se podría pues utilizar esos mecanismos para llevarlo tanto a la juventud así como también a zonas rurales donde se necesita pues llevar esa facilidad a la población. Por otro lado, retomando el tema juventud y la apatía que ustedes mencionan, pues es interesante el fenómeno de
¿Qué sucede cuando el joven realmente se motiva y cuando el joven se involucra en lo que es un tema político? Catapulta a la persona que está apoyando increíblemente. Eso lo hemos visto en municipalidades, por ejemplo en Chile, se dio un caso de una persona que tenía, de una candidata a alcaldesa, que tenía supuestamente pocas probabilidades, poco apoyo político, sin embargo la juventud se volcó. ¿Por qué? Porque le gustó el mensaje que estaba llevando esta persona. Entonces yo creo que por un lado es parte de los candidatos, los precandidatos de los partidos políticos que tienen que tomar esa función de llegar a encantar al joven, de buscar cuáles son sus necesidades y realmente decirle, miren, voten por mí que yo los voy a estar apoyando. Quizás eso faltará un poco. ¿Qué sucede por otro lado? Si el joven dice, bueno, ninguno de los candidatos me gusta y por eso no voy a votar. Yo creo que es lo peor que puede estar haciendo el joven tomando esa decisión. Si usted quiere cambiar las cosas, vote. Mande el mensaje claro y directo de por qué no está contento. Finalmente, si no le gusta a ninguno de los candidatos, no es lo más adecuado, pero perfectamente podría mandar su mensaje de por qué no está votando o por qué no está de acuerdo. En el momento que los partidos políticos, la clase política, sientan que la juventud está involucrada en política y que puede ser la herramienta, que puede ser la forma en que pueden acceder a determinado puesto, también yo creo que los partidos políticos le pondrán más ojo a lo que es la clase joven y invertirá pues y hará mayores esfuerzos para poder conectarse con ellos. Ahora, estamos hablando ahí de una campaña de promoción mediática, una campaña de reeducación. Estamos hablando de ambas y si es así, estamos hablando de reeducar o incluir una materia, digamos, desde la escuela para fomentar ese amor por el civismo, por la urbanidad, por la política, por lo nuestro, porque en definitiva es nuestro país. ¿O estamos hablando simplemente de una campaña mediática o de ambas? De ambas. Estamos hablando de ambas, estamos hablando de que lo ideal es que ya el pensum académico incluyera dentro de lo que son sus materias, dentro de la clase de cívica o algo, pues enseñarle al joven la importancia de lo que es el voto, la importancia de saber elegir a sus candidatos y de que ellos pueden hacer la diferencia en cuanto a las votaciones correspondientes. Y por otra parte, enseñarles todo lo que es el proceso electoral, es decir, a través de lo que son las cuestiones de jóvenes, de lo que sería, por ejemplo, las presidenciales que se realizan en los colegios, también se puede ejercer esa fórmula como para poder enseñarle al joven a que sea una cuestión normal el estar votando para elegir a cuáles son sus candidatos. Carlos. Bueno, definitivamente entonces un tema de educación, un tema de promoción, magistrado Telles. Sí, son de promoción y educación. Y la educación es fundamental. ¿Una mezcla de ambos? Sí, es una mezcla de ambos. Y la educación tiene que ser desde los colegios y las universidades, fortalecer más lo que son los temas de debate electoral, ¿Se ha conversado entre otras con el Ministerio cosas. de Educación sobre este tema? No tengo conocimiento de que se haya conversado, quizás el magistrado presidente en ese tema podría ampliar, pero sí yo creo que es importantísimo. En corto, ¿qué pierde un joven que no vota? Un joven que no vota, pues está perdiendo la oportunidad de mandar el mensaje que él cree y de poder elegir a lo que es su candidato. Es importantísimo que el joven pues comprenda de que su voto puede hacer la diferencia. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, regresamos en minutos con más de Debate Político. Bueno, continuamos hablando del voto joven. Fuera de cámaras comentábamos acerca de la reeducación y también de la promoción. Ustedes mencionaban que ya hay pláticas con el Ministerio de Educación para incluir nuevamente ese tipo de materias como moral y cívica, que algunos televidentes dicen fueron eliminadas en la década de los 60 en los últimos años. Exactamente. Efectivamente, hay pláticas con el Ministerio de Educación al respecto. Yo creo que son materias importantísimas que se necesitan pues para que los jóvenes se vayan involucrando en estos aspectos. ¿Qué es lo fundamental acá, creo yo? Que hay que ponerle mucho coco.
es el tema de cómo dar ese tipo de materias sin que se politice de ninguna manera y que realmente sea la materia lo que debe de ser, un catalizador, algo que empuje a la juventud a involucrarse en política y no ver la clase política únicamente pues de una mala manera. ¿Hay algún calendario para incorporar esas materias? No que yo tenga conocimiento, no sé si el presidente Eugenio Chicas tendrá algún conocimiento al respecto, pero sí, yo creo que el trabajo se está realizando. Ok, muchísimas gracias, magistrado Telles. Vamos a pasar rápidamente con Sergio Méndez, que nos tiene más comentarios de lo que la gente está hablando, comentando en el Facebook. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted que está muy pendiente de Debate Político de Canal 33. Rápidamente le damos lectura a un par de correos que usted muy gentilmente nos ha enviado. Ana Valeria dice, magistrados, creo que no, pues hay un enorme desencanto por la clase política y al final el presidente tampoco escapa del control de los partidos políticos e intereses de los pocos. Lamentablemente no creo que sea masiva la participación de los jóvenes. Gina Basinga dice, no creo que sean multitud, más bien creo que quienes la van a definir son los mayores de 25 años. Los jóvenes no han sido tomados en cuenta con seriedad. En campaña dicen que sí, pero a la hora de la verdad no. Así que no creo que sea masivo. Santiago Corcio dice, no, realmente no. También opina, al igual que las otros dos amigos televidentes, se ha creado una cierta antipatía hacia la política de nuestro país y especialmente contra los políticos. Stanley Maldonado Mengíbar, creo que será poca la participación de los jóvenes debido a que los políticos no crean ese ambiente adecuado para integrar todos los sectores de nuestro país. Solo se dedican a lo contrario, a crear un ambiente hostil. Debido a esto, no llama mucho la atención de nosotros los jóvenes. Además, ellos en la campaña prometen, ya en la silla no cumplen. Si no, veamos la fantasma fábrica de empleos en nuestro país, promesa falsa, en mi opinión, de un joven. Más abajo, Daniel Muñoz también pregunta o tiene su participación. Pues yo creo que no habrá mucha participación de parte de los jóvenes en las próximas elecciones y el ejemplo de ello fue la poca cantidad de jóvenes que solicitaron el DUI para poder votar en las próximas elecciones. En realidad, la mayoría estamos decepcionados de los partidos de nuestro país que solo se encargan de enriquecerse, prometen y no cumplir con nada, y mientras eso no cambie, dudo que los jóvenes decidan participar. Y finalmente, Daniel Martínez nos comparte su opinión, pues creo que no, la verdad, no hay una buena propuesta política y como siempre, lo que se lucran de todo esto son los partidos políticos. Condiciones del pueblo, al final, los que ponen condiciones al pueblo no cambian para nada. Parte de la participación ciudadana, donde agradecemos inmensamente, y para conocer un poquito de lo que ustedes opinan, nos trasladamos ya con Carlos Toledo del otro lado del set. Bueno, gracias, Sergio. Palabras duras, magistrado Chicas, tal vez duras y tal vez un poco realistas en vista de los datos que hemos manejado, 56-44 aproximadamente en cuanto al voto joven. Sé que ustedes son una institución que no tiene que ver con la política partidaria, pero definitivamente hay un reto detrás de la clase política en este país para tratar de no lucir cínicos o falsos. Nosotros como tribunal hemos venido desarrollando distintas actividades que han permitido que al menos una parte de estos jóvenes se puedan integrar. Dentro de ello, por ejemplo, como ya señalaba el magistrado Argüello Telles, tenemos conversaciones con el Ministerio de Educación. Eso ha permitido que actualmente el Tribunal Supremo Electoral desarrollamos en todos los institutos del país la elección de autoridades estudiantiles, de gobiernos estudiantiles. Esto lo desarrollamos durante todo el año en los planteles de educación básica, de bachillerato y en universidades, tanto del Estado como privadas. Estas maneras de organizar gobiernos estudiantiles están siendo formas muy activas de
puentear, de organizar a los jóvenes, de motivarles a reflexionar y participar en política. Otra modalidad de las conversaciones es cómo, y esto ya se está haciendo, lo de las actividades estudiantiles de gobiernos estudiantiles, igual lo que señalaba el magistrado, que hemos visitado muchos institutos del país, pusimos facilidades para trasladar a los estudiantes y que obtuvieran su documento de identidad, por lo tanto, hemos iniciado. Hoy el reto es cómo se puede, con la currícula educativa que ya tiene el país, cómo logramos en este sentido inculcar campañas de educación cívica y democrática en esa misma currícula educativa, porque no es fácil cambiar una currícula educativa de un país. Sin embargo, como políticas transversales, al igual que se ha adoptado temas ambientales, temas de género, temas de responsabilidad, de la misma manera, el tema de educación cívica y democrática podrá incorporarse, y en esa dirección van las pláticas con el Ministerio de Educación. Precisamente mañana, el día de mañana, lunes, en primeras horas de la mañana, tenemos una reunión con el ministro Hato Asbun para abordar temas de esta naturaleza. Interesante. ¿Tienen ustedes algún calendario para cuándo podríamos tener entonces esas materias incorporadas nuevamente en el pensum? Ya lo hemos iniciado, precisamente todo el esfuerzo de organizar los gobiernos estudiantiles a nivel nacional es parte de este esfuerzo, de esta campaña cívica y democrática. Hoy vamos, por ejemplo, a inculcar otros programas de cívica, y esa es la coordinación con el Ministerio de Educación para dar esos saltos de calidad. Creo que en esto también el rol de los medios de comunicación será fundamental, es de primera línea, y en esto creo que los programas donde participan los jóvenes, desde ahí tenemos que buscar las maneras de puentear esos grados de participación, desde los programas juveniles. La divulgación que nosotros podamos realizar como medios. Ahora, magistrado Telles, siempre en este mismo punto, estas conversaciones y estos planes serán independientes. ¿Se podrá lograr mejor la independencia del gobierno de turno o serán políticas de Estado en un momento dado? Tendrían que ser políticas de Estado, definitivamente. Eso tiene que traspasar del gobierno de turno y adoptarlo como propio cada uno de los gobiernos que vengan. Es que no estamos hablando de una cuestión política, estamos hablando de una cuestión realmente más allá de esa esfera, que es educativa. Es una cuestión que le enseña al joven la importancia de cómo votar y del por qué tiene que votar. Ok, vamos a cambiar de tema, y es que un estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores estimó que unos 160,000 compatriotas aproximadamente iban a inscribirse, pero los números reales arrojaron un 6.3% de estimación. Veamos el siguiente recuadro sobre el voto en el exterior. ¿Qué opinan al respecto? Por supuesto, de todo esto, magistrado Eugenio Chicas, voy a iniciar con usted. Acá le comparto que 141,949 registrados en el padrón. Hasta este momento, 10,220 únicamente obtuvieron el DUI. ¿Cuál es la interpretación? Es decir, ¿cómo se descodifica esta información, magistrado? Desde un principio nosotros sabíamos que sería modesto el número de participantes. Hay que tomar en cuenta que esto se juntó precisamente en el mismo mes con la campaña de renovación del TPS en Estados Unidos, o sea, tuvimos una dura competencia entre el interés de los ciudadanos por inscribirse al TPS, tema que es de primer orden, de primer nivel, y el interés de participar electoralmente. Por otro lado, hay que señalar también que por distintas razones la emisión del DUI en el exterior inició apenas el 7 de diciembre pasado, o sea, ha habido un corto tiempo, y por lo tanto creo que el éxito que vamos a tener en esta primera jornada electoral será el de asegurar el ejercicio democrático de los derechos de los salvadoreños en el exterior, cuando por primera vez tendrán la oportunidad de votar. Creo que con el tiempo
este tema será de mayor dominio público y poco a poco esos números se irán incrementando en el tiempo. Ahora, esto no es solo un fenómeno de El Salvador, esto mismo ha ocurrido en Panamá, esto ocurrió con Dominicana, con México. Bueno, actualmente en el mundo hay aproximadamente 112 países que ya tienen voto desde el exterior, de un promedio de 220 países que integran la comunidad internacional, 112 ya tienen voto desde el exterior. Lo nuevo es que El Salvador se integra a esa ola de modernidad y por primera vez aseguramos el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, yo no me sorprendería que los primeros números sean modestos, porque apenas estamos abriendo brecha para que nuestra ciudadanía, que nunca había tenido la oportunidad de hacer uso, de hacer ejercicio de sus derechos democráticos, por primera vez lo haga en la elección del 2014. Ahora, magistrado, convergieron dos elementos dentro de el andamiaje de oportunidades de los salvadoreños, como era el DUI o la renovación del estatus de protección temporal, o estamos hablando de una erogación de dinero muy grande. Y le hago esta pregunta primero porque ustedes han solicitado una prórroga para que los connacionales puedan adquirir esta especie fiscal, pero más allá de eso, han habido detractores de esta iniciativa en el sentido de que obtener un DUI llegaba con todo el procedimiento para obtenerlo alrededor de unos $800, de los cuales era más fácil haberlos traído a El Salvador a que vinieran a visitar el país para que votaran acá, y obviamente también ellos tienen que hacer números felices para empadronarse dentro del TPS, que también obviamente lleva una erogación económica. Es importante lo que tú señalas, Sergio, porque a veces lo que la gente nos dice es: ¿por qué tiene tantas trabas la adquisición del DUI en el exterior? La gente lo que no sabe, y es importante que usted, amigo o amiga, lo conozca, el DUI, el documento único de identidad, está considerado en estos momentos como un documento de primer nivel en el exterior. ¿Esto qué es lo que significa? Que por las medidas de seguridad que este documento tiene, por eso tiene tantas trabas y dificultades, pero eso es para proteger la identidad y las facilidades de nuestra comunidad en el exterior. Por ejemplo, varios estados de Estados Unidos, de la Unión Americana, ya están permitiendo que el DUI sirva de respaldo para tramitar una licencia para conducir, aunque el ciudadano no tenga un estatus migratorio regular. El DUI, como es un documento seguro, le sirve para tramitar una licencia. El DUI también le sirve para respaldar sus tarjetas de crédito, y para eso es necesario que el DUI sea seguro. El DUI también le sirve para abrir cuentas bancarias, para enviar remesas. El DUI le sirve para identificarse en la obtención de un empleo, y el DUI también le está sirviendo para identificarse ante el TPS. Por lo tanto, yo creo que sería errado vincular el DUI únicamente a la oportunidad de votar, cuando estamos ante un documento de primer nivel que necesitamos que permanezca como documento de primer nivel, porque lo que ha ocurrido con otras nacionalidades es que el documento es fácilmente falsificable, y eso le resta credibilidad y afecta los intereses de esos nacionales. Por lo tanto, toda la complejidad que tiene esa tramitología tiene por objeto proteger el interés, asegurar los requisitos de su obtención y con eso beneficiar a nuestros compatriotas. Ahora, ¿es eso la razón fundamental por la cual el DUI no se emite en Estados Unidos, sino que tiene que venir? Sí, esa es la razón. Por ejemplo, la tramitología es: el ciudadano acude, hace una cita para llegar con seguridad. Cuando se le facilita la cita, lleva la documentación que necesita. Incluso hoy, y esto es bueno que lo sepan, ya no es necesario enviar la partida de nacimiento hasta Estados Unidos, sino que un ciudadano de Morazán, por ejemplo, su familia obtiene la partida de nacimiento en Morazán, la entrega aquí en el RNPN, en el Registro Nacional de Personas Naturales, y esa partida de nacimiento ya no es necesario llevarla hasta Estados Unidos, porque este era un factor de molestia, de gasto, de retraso. Hoy ya no.
Eso ya se facilitó. En Estados Unidos le levantan sus datos, su fotografía, sus huellas dactilares. Eso se envía a El Salvador, eso se verifica, porque eso es lo que nos da la certeza que ninguna otra nacionalidad se vaya a montar sobre la identidad de un compatriota nuestro. Por eso los datos se traen a El Salvador, se cotejan, se verifican y solo después de haberse verificado se envía el plástico para entregarlo. Es por eso que el Tribunal Supremo Electoral estamos solicitando respetuosamente a la Asamblea Legislativa que amplíe el plazo de inscripción de estos salvadoreños. ¿Por qué? Porque hay 12,000, más de 12,000 que ya gestionaron su DUI y lo único que falta es que lo lleguen a recoger, porque ya lo tienen autorizado. Es en ese momento que nosotros nos proponemos empadronarlos y con eso duplicaríamos el número de los que ya están participando en el padrón del exterior. Bueno, muchísimas gracias, magistrado. Chicas, vamos a escuchar algo porque este tema también ha sido tocado por algunos de los candidatos que corren para la vicepresidencia y la presidencia. Vamos a escuchar algo que nos dijo el candidato precisamente a la vicepresidencia por Arena, el señor René Portillo Cuadra. Escuchamos. $35 obtener un DUI pareciera ser de que hubieron cálculos políticos partidarios para que no se empadronara más gente o para que no obtuviera el DUI la cantidad de gente que aspiraba a hacerlo. Ok, recoger un poquito las impresiones. Carlos, exacto. Magistrado, por favor, deseo opinar. Solo señalar, el señor candidato a la vicepresidencia señala del valor de $35 del DUI. Quiero señalarle y recordarle que eso costó en el gobierno anterior, costó lo mismo, $35. No es novedad, por lo tanto, que hoy se cobre lo mismo. O sea, siempre ha costado eso, el DUI en el exterior. Ok, magistrado. Mire, yo creo que la experiencia va a ser perfectible, o sea, es nuestra primera experiencia en una emisión de la posibilidad de que el salvadoreño vote desde el exterior. Y definitivamente que quizás no nos vamos a encontrar con números muy halagüeños. Estamos hablando de que hay una base de 10,000 alrededor salvadoreños que van a poder votar. Luego de eso van a ser aquellos salvadoreños que ya teniendo esa posibilidad se decidan a votar también. Lo que yo creo que es importante es no medir el éxito de lo que sería la votación desde el exterior en base a números de votantes. Ese sería el peor fracaso que podríamos estar viendo, porque si lo medimos de esa manera, sencillamente vamos a cerrar la puerta a lo que es la posibilidad del de votar en el exterior y darle carpetazo. Yo creo que esto es perfectible, esto lo vamos a venir trabajando para facilitarle a todos los salvadoreños mediante, si es necesario, la emisión de leyes que mejoren lo que son los procedimientos. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Se puso dentro de la ley de votantes desde el exterior el hecho de que el DUI de los salvadoreños en el exterior tenía que decir que su residencia fuera del exterior. Pero hay muchos salvadoreños que tienen su DUI vigente, que viven en los Estados Unidos, pero su DUI dice Chirilagua. O que lo vinieron a tramitar al país. O lo vinieron a tramitar al país. Se hubiera podido incorporar. Por ley quedó de esa manera, se excluyó esa posibilidad de votantes. Entre otras cosas podrían mencionarse algunos otros casos. La vigencia del DUI, se necesita estar vigente para poder votar. Pues así dice la ley, así es. Ok. Otra pausa comercial en Debate Político. Regresamos con mucho más. Volvemos.